Ok chicos, vamos con el desarrollo de cavidades corporales, diafragma y membranas serosas. Mi nombre es Juan Pablo Martínez Pérez, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ok, para comprender el surgimiento de la cavidad corporal primitiva, tenemos que saber que esta deriva de unas hendiduras que van a estar presentes en la tercera semana. ¿Ya? Tenemos que en la tercera semana es bien sabido que estamos en etapa de gastrulación. Tenemos bien definidas las tres capas germinales. Y ya dividimos a el mesodermo por su estudio en tres capas, que es la capa del mesodermo paraxial, la capa intermedia y la capa lateral. Bueno, estas hendiduras van a actuar en la capa lateral del endodermo. Como vemos aquí con el puntero, estas hendiduras lo que van a hacer es que se van a fusionar y nos van a dividir al mesodermo de la capa lateral en dos capas. ¿Ok? Una vez que se fusionan, surge la capa parietal o somática, que es la superior. Se continúa con toda la cavidad amniótica, capa parietal, somática o somata. Y la capa que se va a continuar con la pared del saco vitelino hacia inferior del embrión es la capa visceral o esplácnica. Este espacio resultante entre las dos capas es la llamada cavidad corporal primitiva. Esta que estoy señalando con flecha. Bueno, esta capa es la cavidad corporal primitiva y podemos decir que es la primera cavidad que surge en el embrión. Ok, para la cuarta semana vamos a tener un plegamiento cefalocaudal del embrión. Gracias a este plegamiento es que el intestino primitivo que deriva del endodermo, específicamente el saco vitelino, se va a introducir en nuestro tubo. Bueno, se va a plegar nuestro embrión y va a quedar completamente cerrado. Aquí podemos distinguir ya las placas que quedaron bien, como vemos. Toda la capa de mesodermo parietal siempre se continúa hasta que se introduce la cavidad de endodermo. Vean esta capa cómo se continúa con todo el mesodermo. Si ven, nunca pierde la continuidad hasta que es cerrada la cavidad. Si vemos, aquí ya se cerró. Miren, aquí ya queda un espacio. Y queda dentro el mesodermo de la placa parietal, el mesodermo dorsal y el mesodermo visceral. Y ya quedan establecidas las diferentes capas en el plegamiento del tubo. Ok, ¿qué podemos observar en esta imagen? Vemos que día con día nos marca un lapso de 2 días aproximadamente, el día 22, 24 y 28. Es otro plano del plegamiento del embrión. Vemos como nuestra membrana bucofaríngea se encuentra a nivel de la cavidad pericárdica. Vean cómo está al mismo nivel. Y gracias a que se va a poder ir hacia ventral nuestra cavidad pericárdica, pues bueno, gracias al plegamiento del embrión, gracias al crecimiento del sistema nervioso central y gracias a la tracción de la membrana bucofaríngea. Si vemos, aquí ya se traccionó hacia adelante la membrana y nuestra cavidad pericárdica quedó totalmente ventral en la cavidad torácica. ¿Ok? Si vemos, aquí ya no están en la misma línea. ¿Ok? Nuestra membrana bucofaríngea quedó totalmente cefálica y nuestra cavidad cardíaca se traccionó hacia posterior. ¿Ok? Quedó totalmente en la cavidad torácica. Algunas consideraciones clínicas importantes a tomar en el desarrollo de cavidades son las siguientes. Onfalocele es un defecto en el nacimiento en la pared abdominal que va a provocar que los intestinos, hígados y otros órganos salgan por el ombligo. Ectopía cardíaca. Bueno, en esta anomalía vamos a tener que los pliegues laterales del cuerpo no van a cerrar en la línea media. Si recordamos, el embrión tiene pliegues tanto cefalocaudales como laterales. En este caso va a quedar el corazón fuera de la cavidad torácica, fuera de la cavidad corporal, lo que
deja al embrión con muy pocas probabilidades de sobrevivir. Gastrosquisis. Bueno, la gastrosquisis es una anomalía en la pared del cuerpo cuando no va a cerrar la región abdominal. Entonces, las asas intestinales se van a herniar y lo que van a producir es que normalmente salgan igual órganos a la derecha del ombligo. Y finalmente, la extrofia vesical va a provocar una vejiga extracorpórea. Podemos observar en esta imagen todas las anomalías. En este caso vemos cómo hay una ectopía cardíaca, vemos cómo en el recién nacido tenemos el corazón fuera de la cavidad torácica. En esta imagen vemos cómo salen los órganos al lado del ombligo. ¿Qué anomalía era esta? ¿Qué anomalía? Gastrosquisis. ¿Ok? Vemos en esta otra cómo la vejiga queda fuera de la cavidad, tenemos una ectopía vesical. Y así es importante considerar y estudiar todas estas anomalías, que algunas son un poco más frecuentes que otras, pero es importante saber sus riesgos y posibles complicaciones. Ok, membranas serosas. Para entender la formación de las membranas serosas tenemos que recordar lo que vimos en la primera diapositiva. Sabemos ya que el mesodermo lateral se va a dividir en dos capas, la parietal o somática y la esplácnica o visceral. Pues bueno, estas membranas van a derivar de la capa parietal del mesodermo lateral. Y bueno, la capa parietal o somática va a dar origen a la capa parietal de las membranas peritoneal, pleura y peritoneo. Y la capa visceral o esplácnica nos va a dar origen a la capa visceral de las membranas serosas que recubren corazón, pulmones y órganos abdominales. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Pues bueno, vemos cómo los pliegues pleuropericardiales se van a ir expandiendo para formar la futura cavidad torácica, y posteriormente este espacio que vemos en la figura C se va a ir cerrando. Si vemos en la figura A ya es un poco más pequeño y en la B está totalmente cerrado. Vemos que aparecen las yemas pulmonares que surgen del endodermo, específicamente de la invaginación del intestino, pero bueno, ese es tema de embriología del sistema respiratorio. Vemos cómo aquí se marca ya como pulmón, aunque pues completamente no está totalmente desarrollado. Recordemos, aquí miren, vemos la pleura parietal. La pleura parietal va a recubrir las cavidades. Vemos aquí cómo cubre la cavidad pleural. Y, por ejemplo, en esta otra imagen ya está recubriendo toda la cavidad pleural, y la pleura visceral o esplácnica es la que cubre en sí al órgano. ¿Ok? No olviden eso. La pleura parietal va a recubrir las membranas de las cavidades y la pleura visceral va a recubrir los órganos. Ok, las yemas pulmonares se van a expandir. Como lo vimos en la diapositiva anterior, se van a ir ensanchando en sentido lateral. Y aquí, repito, ya quedan definidas las cavidades. Tanto las dos cavidades pleurales para los pulmones, tanto la cavidad pericárdica. Y estas dos se continúan. Si vemos, nunca pierden el seguimiento entre ambas. Lo voy a reflejar aquí, a ver si es posible. Ok, miren, vean cómo se continúa. Nunca va a perder unión. Entonces se van a continuar una con la otra como mesenterio dorsal. Bueno, ¿por qué dorsal? Porque a partir del mesenterio ventral va a surgir otra estructura, que es el diafragma. Dicho esto, vamos ahora sí con la formación del diafragma. Para hablar de diafragma tenemos que hablar del origen del tabique transverso, que es una capa gruesa de tejido mesodérmico. Esta capa va a separar la cavidad abdominal y la torácica, pero no en su totalidad, ¿ok? Aquí vemos cómo surge el tabique transverso. Vemos aquí
un embrión que se está plegando, se está cerrando. Recuerden los días del cierre de los tubos y de las membranas. Aproximadamente en el día 23 cierra el neuroporo anterior. Esos son temas de embriología que tienen que saber, y con unos 2 días después va a cerrar la membrana posterior. El neuroporo anterior cierra antes que el neuroporo posterior, porque comúnmente en embriología se desarrolla antes el miembro superior que el inferior. Pero bueno, hablando de que el tabique transverso va a separar la cavidad abdominal y torácica, no en su totalidad va a dejar dos canales, los canales pericardio-peritoneales. Por estos canales van a pasar ciertas estructuras y van a mantener la comunicación en el embrión hasta que posteriormente sean cerrados por membranas que posteriormente aparecerán. Es importante recalcar que los pliegues pleuropericardiales que vemos aquí en esta imagen van a contener dos estructuras, que son el nervio frénico y la vena cardinal común. Muy importante saber qué deriva de estas membranas, que son el nervio frénico y la vena cardinal común. Ya, bueno, ok, los canales pericardio-peritoneales se van a cerrar, como mencionamos antes, gracias a los pliegues pleuroperitoneales. Los vemos aquí resaltados de color azul. Pues bueno, estos pliegues van a ir creciendo, se van a ir expandiendo hacia la parte ventral del esófago y se van a fusionar con el tabique transverso. Vean, aquí ya se fusionó. O sea, aquí todavía no estaban totalmente expandidos, aquí ya están totalmente fusionados con el esófago. Y posteriormente van a surgir unas pequeñas proyecciones. Estoy resaltándolas aquí de rojo. Bueno, estas proyecciones van a ser los remanentes de somitas cervicales de C3 a C5 y van a formar la parte muscular del diafragma. El tabique transverso va a tener tres estructuras. Lo voy a resaltar aquí con rojo, ¿ok? Vemos cómo hay tres estructuras. La estructura más posterior es la aorta. La estructura media es el esófago y la más anterior o ventral, la vena cava inferior, ¿ok? Entonces son las estructuras que contiene el tabique transverso. Y una vez que se incorporan los miotomas cervicales, van a terminar de formar lo que es el diafragma. ¿Ok? Entonces el diafragma se deriva de 4 estructuras, que son el tabique transverso o tendón central, las dos membranas pleuroperitoneales, los componentes musculares de los somitas cervicales de C3 a C5 y el mesenterio dorsal del esófago.